Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. Presentamos Cine en nuestra casa con el documental Zuno, que es de México, 2015, tiene una duración de 80 minutos y está con nosotros la directora, que se llama Teresa Comú Guerrero. Bienvenida, Tere. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para poderles presentar Sunu. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues mira, prácticamente que nosotros en unos 20 minutos vamos a dar pie a a la transmisión en vivo, que sería a través de la página de Facebook Live de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. No sé si tú nos pudieras comentar un poquito acerca de tu proceso creativo cuando estuviste filmando este documental. Sí, bueno, Sunu es una palabra rarámuri de la cultura de los pueblos originarios del norte de Chihuahua, de la Sierra Tarahumara. Ellos se conocen como tarahumaras o como rarámuris, y Sunu significa maíz. Y Sunu es un documental sobre la defensa del maíz, vista a través de los pequeños, medianos y grandes productores de maíz en nuestro país, en México. Yo soy de Chihuahua y desde hace mucho tiempo, hace mucho tiempo tuve una compañía de teatro indígena con los tarahumaras, con los rarámuris, con jóvenes que desertaron de la escuela, y pues ya trabajaban la tierra y hacían sus labores con sus familias en sus comunidades, y yo llegué a comenzar a hacer teatro con ellos, teatro de títeres, y por 10 años construíamos historias juntas y juntos y se las dábamos a su comunidad. Era un teatro del pueblo para el pueblo. Y los temas que siempre nosotros contábamos en el teatro indígena era sobre la realidad de ellos, sobre cómo ellos miraban al mundo, sobre los problemas y las leyendas y los mitos de su cultura. Y después de 10 años que se terminó el teatro, me puse a pensar mucho sobre todos los guiones que escribimos y me di cuenta que el tema del maíz era el tema que nunca faltaba, siempre salía de alguna forma en las historias. Y platicando con ellos, al final de los 10 años, pues yo les preguntaba qué iban a hacer con su vida, ¿no? Ahora que ya no los iba a ver tanto. Y me decían, ¿cómo que qué va a pasar con nuestra vida? Pues nos vamos a dedicar a sembrar maíz, ¿no? Queremos vivir del maíz, queremos vivir en nuestro territorio, con nuestros usos y costumbres, con nuestra lengua. No nos interesa la modernidad, no nos interesa el dinero, no nos interesa el narco, no nos interesa los celulares, ¿no? Y yo me quedé como pensando mucho como mujer de fuera, mestiza, de toda esta reflexión tan hermosa de los jóvenes. Y es cuando me di cuenta que todo este valor y esta fuerza de cómo ellos ven la cultura del maíz, cómo ven el maíz no como una semilla, sino como parte de su vida, parte, uno más en la familia para poder sobrevivir. Me di cuenta que nosotros, los que vivimos en la ciudad, ya no sabemos de dónde viene lo que comemos, ya no tenemos relación con quien Con produce eso. nuestros alimentos. Entonces, ahí es cuando decidí hacer una película. Me di cuenta que el teatro que yo hacía era un teatro muy bonito, pero era muy para de la gente y por la gente, ¿no? Pero nosotros como sociedad y como mundo, pues hay mucha información que todavía nos está haciendo mucha falta para poder entender y tomar decisiones a nuestra favor, ¿no? Porque yo quiero saber de dónde viene lo que comemos, yo quiero apoyar el mercado local, ¿no? Y a los productores mexicanos. Entonces, y quiero defender el maíz, porque el maíz es la identidad de México y el maíz somos originarios, el maíz es originario de México y hay mucho detrás de las culturas que lo han protegido y lo han conservado por cientos de años, ¿no? Ya, entonces, por eso nació Sunu y del teatro de títeres brinqué al cine documental y fue un trabajo de 5 años, porque también me puse a investigar de otras regiones del país, porque no quería solo contar la historia del norte, de Chihuahua, sino también
hicimos una gira por 8 estados de la República, donde estuvimos en Tlaxcala, estuvimos en Hidalgo, en Veracruz, en Oaxaca, en el Estado de México, en Sinaloa, para poder ir contando las muchas historias de muchos productores, campesinos, campesinas, industriales, productores de autoconsumo, como es el indígena, ¿no? Que producen para ellos mismos, en familia, los productores temporaleros, ¿no? Que son los que se han quedado más solos, ¿no? Porque a ellos les afectó mucho el Tratado de Libre Comercio y la falta de subsidios, ¿no? Para que ellos pudieran seguir produciendo a pequeña y mediana escala, y después los productores industriales. Entonces, UNU es una historia sobre la defensa del maíz que hilvana las voces de muchas personas que son los que defienden esta semilla y los que nos alimentan y los que nos dan identidad al país, ¿no? Exactamente. Como a través del documental se entrama el entretejido social, como también un documental puede pues llevar una carga muy fuerte de un concepto, de una idea, de una propuesta en la que tú como directora, junto con tu crew, pues hacen este documental que es ahora sí que para el fin, ¿no? Sí. Esta parte en la que nos estás hablando del maíz, pues también lleva una carga en la que hace ahora sí que una comparación con lo que se está viviendo con Monsanto. ¿A qué en esta parte, qué es lo que sucede en las comunidades indígenas? Pues yo creo que ha habido una falta de información por medio por parte del gobierno, y de las mismas industrias grandes que quieren meter estas semillas que son ajenas, ¿no? Que son externas y que están genéticamente modificadas, ¿no? Entonces la gente muchas veces se les ha impuesto, ¿no? Llegan los apoyos, ¿no? Y les regalan semillas y les dan ese año ese tipo de semilla porque están experimentando para ver si en esos, cómo funcionaría esas semillas en los terrenos de ellos, ¿no? Pero algo importante que sepa la gente, porque mucha gente no sabe qué es un transgénico o qué pasa con un transgénico. O sea, la semilla del maíz, o sea, la semilla del maíz necesita la mano del campesino y la campesina para crecer, ¿no? ¿Qué significa? Que no la dejas ahí, solita nace todos los años. O sea, todos los años tienes que preparar la tierra y tienes que sembrarla y la tienes que cuidar y la tienes que alimentar y la tienes que deshiervar para que la planta pueda crecer grande, preciosa y dé su fruto. Y cuando ya esté el maíz listo, lo cortas y conservas parte de esa semilla para el siguiente ciclo y la otra parte para alimentación, para comida de uno, ¿no? Y la planta para el forraje de los animales. Entonces, esta semilla se tiene que sembrar año con año. Esta semilla, muchas veces los campesinos y campesinas son grandísimos científicos, porque luego van a visitar a un compadre o a un hermano a otra región o en otro lado del mismo territorio y se comparten semillas entre ellos porque van viendo que hay ciertas semillas que resisten más a la sequía, al agua. Entonces ellos mismos han ido modificando naturalmente la semilla del maíz, porque la semilla del maíz se poliniza por medio de las abejas, del aire, de los insectos, ¿no? Necesita esa polinización para poder que crezca una mazorca de maíz. Entonces, cuando tú traes una semilla externa que no es de esa región, que no se hace, que no es de ahí, pues trae ya una genética distinta, ¿no? Entonces, si tú tienes un maíz nativo y tienes un maíz transgénico, por medio de la polinización y de los insectos y del aire, se poliniza y el transgénico va a cambiar la genética del maíz nativo. Entonces, al cambiar la genética del maíz nativo, pues ya es distinto ese maíz. Entonces, ¿qué pasa con el maíz genéticamente modificado, el transgénico? Estos maíces necesitan muchísima agua y necesitan muchos pesticidas. No son maíces de temporal que con el agua que cae o con un poco de riego, con el abono de chiva, van a crecer bien o con composta, ¿no? O sea, necesitan y requieren una demanda de pesticidas, fuertísima y de muchísima agua. Entonces ahí ya deteriora también el maíz nativo, ¿no? Y la otra cosa es que estos transgénicos están patentados, le pertenecen a una corporación enorme
tiene nombre, tiene números. El maíz nativo no tiene, le pertenece a la gente. Entonces, ha habido en muchas partes del mundo muchísimas demandas porque llega la compañía y te dice, oye, pues fíjate que tu maíz, aunque dices que es tuyo desde hace 25 años, pues genéticamente tiene mi patente, entonces tú me tienes que pagar a mí. Entonces a ella no le pertenece a la gente del campo, a los campesinos y a las campesinas. Y aparte, el maíz transgénico no nace, no, aunque lo guardes, el año que entra no va a nacer solo. O sea, tiene como algo que se llama Terminator. Y eso te lo estoy diciendo yo como Teresa, que he ido aprendiendo al hacer la película. No soy activista ni soy científica, pero es lo que la gente me ha platicado. Entonces, la gente le ha faltado información, la gente se ha ido informando poco a poco del campo sobre el maíz transgénico, los maíces de fuera, los híbridos. Saben que a lo mejor no tienen una producción tan grande con sus maíces, pero tienen garantía con sus maíces y la semilla les pertenece a ellos y ellos la tienen que cuidar y la tienen que seguir sembrando año con año. Y los maíces de afuera, estos maíces transgénicos y muchos híbridos, pues son muy demandantes, tienes que comprarlos año con año y requieren muchísima agua y muchísimos químicos para que crezcan grandes y te den una producción alta. Entonces, ha faltado mucha información, se ha utilizado mucho a las comunidades indígenas como parte de experimentación sin avisarles, sin decirles, y eso no está bien. La falta de consulta no está bien. Y aparte le dices a muchos transgénicos, a mí yo también, ni nosotros, o sea, transgénicos dices, ¿qué? O sea, no, hay veces que ni siquiera las palabras las entiende uno, ¿no? Entonces, eso es más o menos de la experiencia que yo viví haciendo la película y viajando por las comunidades. Sí, pues deja muchos estragos este tipo de, pues de siembra en el campo, puesto que se ve reflejado en la salud, también en la tierra, supongo se vuelve Sí, infértil, ¿no? exacto. Y en la Va saliendo. dependencia, porque vas a depender de estar comprando y la gente no tiene y no hay apoyos para que la gente lo siga comprando. Entonces le quitas la autosuficiencia, los haces dependientes y eso es lo más grave, ¿no? Exacto. Pues con el propósito de dar a conocer este documental que también pues refleja dentro de la Ley General de los habitantes y visitantes de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, pues la Ley de Derechos Culturales, en donde nosotros mencionamos también pues el derecho a la memoria, y el documental es parte de esa memoria de las comunidades, de estas comunidades que pues que todos los días se están enfrentando a este tipo pues de quehaceres, de actividades, de problemáticas, ¿no? En los que gente como tú, pues es la portavoz de ellos, ¿no? Y de ellas. Entonces, creo muy importante también que la gente, pues, no nada más nosotros acá en la ciudad, sino pues en todas las comunidades también tengan esta información y esperemos que llegue mucho más allá, que tú ya has venido haciendo un trabajo bien importante desde el 2015 y pues que la gente tenga más información, ¿no? Y que estos medios son los que lo permiten. Otro derecho que también vemos aquí muy importante dentro de tu documental, porque hemos visto que lo tienes en español e inglés, pero también es el derecho a expresarse en la lengua materna de su elección. Y eso quiere decir que tú lo hiciste pues desde la lengua de origen, desde el Rarámuri. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito acerca de esta experiencia que tuviste. Fue una experiencia muy hermosa y también complicada porque cuando te acercas a grabar en la lengua originaria de cualquier pueblo, pues ya hay una barrera porque uno no lo habla, ¿no? Entonces tienes que alguno de ellos que te traduzca o tener un traductor, ¿no? Pero ¿cuáles son los traductores rarámuris? Pues la misma gente, ¿no? La lengua rarámuri es una lengua que no es tan conocida, ¿no? Está, pues sí, en su lugar de origen, en su territorio, en donde tiene que estar. Entonces, yo siempre les preguntaba si querían hablar en su lengua o en español, ¿no? Varios de ellos no hablan bien el español, entonces me decían, no, pues yo prefiero expresarme en mi lengua, pero varios de ellos sí hablaban en español y querían hacer el esfuerzo. Y querían hacer el esfuerzo de hablar en español porque sabían que el público al que iba dirigido la película era también mestizo o de otros pueblos indígenas que no hablan exactamente
el rarámuri, ¿no? Buenísimo. Entonces yo siempre acepté como ellos se sintieran más, ¿Cómo? más cómodos y cómodas, y también fue muy bonito porque, o sea, por decir, en la película Doña Carmela habla en rarámuri y lo que ella habla en rarámuri fue muy difícil traducirlo al español por el sentido de la palabra, porque una palabra significa un universo de cosas, ¿no? O sea, Una la parte... cosmovisión, claro. Exacto, entonces ella cuando decía el maíz para nosotros nos cuida el alma, ¿no? Y yo sé que a la hora que lo dice ella en rarámuri tiene un contexto mucho más allá que esa traducción en español, ¿no? Entonces, es quien nos cuida y nos alimenta el alma. Entonces, es muy complejo, pero es muy bonito y es un gran reto poder tener la oportunidad, ¿no? De grabar a alguien en su lengua de origen, ¿no? En su lengua materna y poderlo traducir a un público en general, ya sea de México o a nivel internacional, ¿no? Entonces, fue muy padre y hubo momentos donde no había traductor y hubo momentos donde la gente me dijo, no, prefiero hablar en español porque estamos hablando de los transgénicos, estamos hablando de una situación compleja de derechos, ¿no? Entonces, también es interesante ver cómo ellos, en qué escogen hablar en su lengua y qué escogen no hablar en su lengua, ¿no? Entonces, aparte como yo soy mestiza, pues también querían que yo entendiera, ¿no? Claro. Entonces, es la palabra, la forma de hablar y la palabra y el significado de cada palabra es importantísimo en cualquier lengua del mundo y hay que darle su lugar. Sí, es importante cómo a través de ello pues se rompen barreras y también pues se prevalecen y preservan las lenguas indígenas. Ujú, Entonces, eso permite que llegue un poco más allá, ¿no? ujú, El ujú, mensaje. Que principalmente pues ellos son los cuidadores de la naturaleza, que es quien nos enseñan mucho acerca de cómo hacerlo. ujú. Esto es muy importante, entonces a través de este documental, Sunu nos va a permitir ver toda esta pues gran enseñanza que tú pudiste a través de tus ojos compartirnos. Y pues no sé si quieras agregar ahora sí que un poco de este trabajo que vas a venir a desarrollar un poquito o que estás desarrollando en este momento para que la gente también pues conozca un poco más de ti. De mi siguiente película. Uy, no, pues va a ser sorpresa. No, ahorita estamos, les puedo contar muy, muy poquitito, pero es un documental también de Chihuahua. Se grabó en Chihuahua, también con gente rara morí, pero en una situación muy difícil. Gente que se ha tenido que ir de su territorio, de su lugar de origen, por causas del crimen organizado. Entonces es una historia sobre el exilio. Entonces pronto ya la verán. Que tiene que ver mucho también cuando grabé Sunu, porque hay muchos factores que cada vez a la gente, pues sí, les está costando a la gente seguir sembrando y seguir viviendo con sus usos y costumbres, porque hay mucha, pues sí, es una guerra, ¿no? Lo que ellos viven por las mineras, ¿no? Por las corporaciones enormes, la tala de los bosques, el crimen organizado. No solo es como voy a defender mi maíz y voy a seguir viviendo como me gusta, ¿no? Y hay factores muy complicados muy complejos que a muchas personas les está afectando y la gente se tiene que salir. Entonces de eso se trata el siguiente documental. Pues muchas gracias por estar ahí para hacer los ojos que tenemos que ver estas realidades. Pues no sé si gustes invitar a la gente a ver tu continuación, por favor. Sí. Quiero invitar a todas y a todos a que vean Sunu, que significa maíz en rarámuri. Es un documental muy bonito porque son muchas historias que se van hilvanando y que van tejiendo la realidad y la defensa del maíz en México. Un México que está lleno de diversidad. Es impresionante la diversidad que tenemos en este país, tanto a nivel este, climático, medio ambiente y cultural, ¿no? Entonces el maíz es la identidad de los pueblos mexicanos, de nosotros. Somos centro de origen y en este país, en este México, hay muchas campesinas y campesinos defendiendo esta semilla ancestral. Y nosotros
como consumidores y amantes del maíz, porque el maíz lo comemos de muchísimas formas. Tenemos que aprender a apreciar, a respetar y apoyar a los campesinos y a las campesinas que hacen que nosotros podamos comer todos los días en casa algo bueno y sano, ¿no? Producido en México. Entonces los invito a que lo disfruten, a que lo piensen, lo platiquen entre familia y pues sí, y también a decirles que tenemos el derecho a escoger de dónde queremos que venga nuestra comida y qué queremos comer todavía. Y en muchos países ya la gente no tiene tanto derecho, entonces es un momento muy importante para abrir los ojos. Muchas gracias, Teresa. Gracias por todo tu trabajo y ahora sí que por todas estas problemáticas que nos mostraste. Los invitamos a conocer la cartilla y el prontuario que está instalado en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y pues bueno, esperemos ahora sí que nos escriban ahí en el Facebook ahora sí que sus enseñanzas que les deja este documental. Hasta luego. Hasta luego y que disfruten la función. Gracias.